El hombre lobo defenderá a la gente por siempre. El pequeño pueblo estadounidense de Red Hall, rodeado de densos bosques, siempre había sido famoso por su tranquilidad. Todos se conocían. Las puertas rara vez se cerraban con llave y los forasteros eran recibidos con cautela. Pero últimamente, el miedo había calado hondo en los corazones de los habitantes. Por las noches, alguien mataba cruelmente a la gente. No solo los mataba, sino que despedazaba sus cuerpos, dejando escenas horribles y sangrientas. Al principio, pensaron que eran animales salvajes que se habían escapado de un zoológico privado cercano. Sin embargo, los asesinatos continuaron y las víctimas eran incluso aquellos que cerraban sus puertas con llave y no salían por la noche. Las autoridades locales no sabían qué hacer. Ningún animal podía entrar en una casa cerrada, desgarrar a una persona y desaparecer sin dejar rastro. En Red Hall cundió el pánico. La gente comenzó a huir del pueblo, pero él se quedó. Matt Dougherty, un hombre de unos 30 años, nativo del pueblo, ex militar que regresó después de su servicio. En él, los lugareños veían a una persona confiable, honesta, un verdadero protector. Él tenía un pequeño bar en la plaza principal y siempre ayudaba a quienes lo necesitaban. Pero él tenía un secreto. Cada luna llena, él se convertía en un monstruo. Los primeros meses después de regresar, se contuvo. Pensaba que podía controlarse, hasta la primera víctima. Esa noche despertó en el bosque, su cuerpo cubierto de sangre seca y a su alrededor trozos de carne y huesos rotos. El olor a muerte se impregnó en su piel. No recordaba lo que había pasado, pero cuando al día siguiente escuchó que habían encontrado el cuerpo de un adolescente cerca, su corazón se encogió. Desde entonces, todo comenzó a repetirse. Cada maldita luna llena, su cuerpo se llenaba de una furia desconocida. Oía los latidos del corazón a una milla a la redonda. Sentía el miedo de cada ser vivo. Intentaba contenerse, se encerraba, pero la bestia dentro de él no obedecía. Se desataba y cazaba. Y nadie lo sabía, hasta una tarde. Henry Lawson, el granjero local, un hombre de unos 60 años, siempre sospechaba algo. Tenía la costumbre de notar cosas extrañas, como que después de cada noche terrible, Matt siempre parecía cansado y pálido, o que su ropa, a veces, olía a hierro, como si hubiera pasado la noche en una carnicería, pero no le creían. Entonces, Henry decidió vigilar, y una noche se escondió cerca de la casa de Matt, armado con un viejo rifle. Vio todo. Cómo, a la medianoche, Matt salió de su casa. Cómo su cuerpo comenzó a temblar convulsivamente. Sus articulaciones crujían, sus huesos se rompían y alargaban. Cómo su rostro se deformaba, su mandíbula se estiraba, sus ojos se encendían de rojo. Cómo se convirtió en un monstruo. El anciano se quedó paralizado de terror. El hombre lobo levantó su rostro hacia el cielo y rugió. Era un sonido que penetraba hasta lo más profundo del alma. Se perdió en la noche, y pronto Henry escuchó los gritos. Encontró a la víctima, una joven mujer que caminaba hacia su casa. No tuvo tiempo de gritar cuando la bestia se lanzó sobre ella. La sangre inundó el suelo. Se oyó el crujir de los huesos, los sonidos húmedos de carne siendo devorada. Henry no pudo soportarlo. Retrocedió, pisó una rama seca. ¡Crack! La bestia levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos se encontraron. Henry corrió hacia atrás, sin importar el camino. Su corazón latía con fuerza, y el zumbido en sus oídos era ensordecedor. Detrás de él, rugió la bestia. No miró atrás. Sus manos temblaban, sus piernas flaqueaban, pero corría a través del bosque, sintiendo el aliento helado de la muerte en su nuca. La bestia lo estaba alcanzando. Golpe. Algo lo derribó. Rodó por el suelo, perdiendo su rifle. El aire le fue arrebatado, el pecho comprimido. Un silueta se cernió sobre él. Era enorme, cubierto de un pelaje oscuro, con los ojos brillando.
La bestia se inclinó lentamente. Henry esperaba la muerte, pero de repente la bestia se detuvo. Olfateó el aire. A lo lejos, la campana de la iglesia sonó. La bestia emitió un gruñido bajo y desapareció en las sombras. Henry llegó a su casa, cubierto de arañazos y barro. A la mañana siguiente reunió a todos en la iglesia local. «Sé quién es el asesino», gruñó. La gente se quedó en silencio. «Es Matt Dougherty». Risas, susurros. Pero Henry continuó. Lo contó todo. «Lo vi. Él no es humano. Es una bestia». Los presentes comenzaron a murmurar. Pero cuando la puerta de la iglesia se abrió y Matt entró, un silencio mortal se apoderó del pueblo. Él miraba a la gente en silencio. Luego sonrió. ¿De verdad creen en las palabras de este viejo loco? Algunos dudaron, pero entre la multitud se susurraba. Siempre llega cansado después de los asesinatos. Su ropa... ¿Será cierto? El pánico creció. Matt sabía que esto era el fin. Salió sin mirar atrás. Pero ahora lo cazaban. La gente, a la que había conocido toda su vida, ahora se armaba, colocaba trampas, lo buscaba. Y él esperaba. Ya no quería contenerse. Se acercaba la siguiente luna llena, y esa noche todo cambiaría. Red Hall ya no era un lugar tranquilo. Ahora parecía una fortaleza asediada. Los habitantes se armaban. Escopetas, balas de plata, trampas, estacas afiladas. Estaban asustados, pero unidos por un solo objetivo: localizar y destruir al monstruo que se escondía entre ellos. No sabían que la caza iba en ambas direcciones. Matt los observaba desde las sombras. Su hambre crecía. Cada célula de su cuerpo ansiaba sangre. Ya no podía esconderse. Cada noche se infiltraba en las casas de aquellos que participaban en la caza. Observaba, memorizaba. Ya no tenía miedo. Días después, el primer cazador desapareció. Edward Carver, un ex policía, un hombre imponente que sabía lo que era matar. Siempre estaba seguro de sí mismo. Una noche salió al bosque con su rifle y nunca regresó. Lo encontraron al amanecer. Su cuerpo colgaba de un árbol, desgarrado por garras con la garganta arrancada. En el suelo, con sangre, estaba escrito: «No pueden matar a la oscuridad». El pueblo se paralizó. Ahora entendían con quién estaban tratando. La gente se agrupó. Ya no salían solos. Henry Lawson, el mismo granjero que descubrió la verdad, se convirtió en su líder. «Lo haremos bien. Llamaremos a la gente de la ciudad, las autoridades, fuerzas especiales», dijo. Pero las autoridades de la ciudad no se apresuraron. Nadie creía que un hombre lobo pudiera estar oculto en un pequeño pueblo. «Es solo un maníaco. Arreglen esto ustedes mismos», les dijeron. Matt sonrió. Sentía su miedo. Y tenía razón. Pasó una semana. Ellos idearon un plan: atraer al hombre lobo al centro del pueblo y rodearlo. Esperaron. Pero esa noche, Matt no atacó. Él era paciente. En lugar de eso, se coló en la casa de Henry. Él dormía, sosteniendo una escopeta. Matt se inclinó sobre él. Su aliento caliente tocaba el rostro del anciano. «Crees que soy una bestia, pero tú mismo me convertiste en un cazador». Henry saltó, levantando el arma, pero la habitación estaba vacía. Fuera de la ventana brillaron unos ojos rojos. Los habitantes comenzaron a volverse locos. La gente empezó a sospechar unos de otros. «¿Y si hay más de uno de nosotros?», preguntó alguien en voz baja. La pánica comenzó. Algunos huyeron, otros enloquecieron, y luego llegó la luna llena. Se prepararon para el ataque. Pero en lugar de una bestia, llegaron 3. Matt no era el único hombre lobo. El pueblo se sumió en una pesadilla sangrienta. Los gritos desgarraban el silencio. Henry, temblando, se escondía en la iglesia, escuchando cómo su mundo se desmoronaba. Y entonces entendió. Se había acabado. Red Hall se ahogaba en sangre. Los 3 hombres lobos no solo mataban, estaban desatando una masacre. Los habitantes, armados con escopetas y cuchillos, no podían hacer nada. En pánico, disparaban a la oscuridad.
pero las bestias se movían demasiado rápido. Un golpe de garras y una persona caía con la garganta cortada. Un zarpazo y el cuerpo se desintegraba en pedazos. Matt disfrutaba del caos. Ya no estaba solo. Ahora, sus compañeros estaban con él. «Has jugado demasiado tiempo solo, hermano», sonrió el hombre lobo de pelaje negro como el carbón. «Ahora cazamos juntos». Los habitantes intentaron refugiarse en la iglesia. Henry Lawson cerró las puertas de roble con fuerza, su respiración agitada. «Tenemos que sobrevivir a esta noche», susurró, pero los hombres lobos no pensaban darles ninguna oportunidad. Dentro de la iglesia había 20 personas, mujeres, niños, algunos hombres con rifles. «Resistiremos», dijo Henry, apretando su escopeta. «No, no lo haremos», respondió Thomas Kane, un joven que estaba junto a la ventana. «No se irán hasta habernos matado a todos». Alguien empezó a llorar. Desde fuera, se oyó el rascar de garras contra la madera. Estaban ahí. Las puertas temblaron por los golpes. «¡Deténganlos!», gritó Henry. Los hombres empujaron las bancas contra la entrada, pero los hombres lobos no se apresuraron. Disfrutaban del miedo. Matt dio un paso adelante, mirando la iglesia, y dijo: «Salgan, y les daremos una muerte rápida». La respuesta fue el silencio. Entonces dio un paso hacia la puerta y se detuvo. Un olor. Lo sintió de inmediato. Plata. Henry Lawson estaba junto al altar, sosteniendo una bolsa con cruces de plata. «Tengo un plan», susurró. Todos lo miraron con esperanza. «Estas criaturas nos cazan porque creen que somos indefensos. Haremos que crean que tienen razón, y cuando entren, los quemaremos». La gente se quedó quieta. «¿Quemar la iglesia?», preguntó en voz baja Thomas. «Si es la única forma de matarlos». «Sí». Algunos se quedaron paralizados por el miedo. «Es nuestra última oportunidad», dijo Henry con firmeza. Fuera, Matt seguía esperando. «Se acabó el tiempo», gruñó. Las puertas se hicieron pedazos. Los hombres lobos irrumpieron dentro, pero en cuanto sus garras tocaron el suelo, las cruces de plata volaron hacia ellos. Matt gritó de dolor. Su piel ardía y sus garras chisporrotearon en llamas. «¡Ahora!», gritó Henry. La mecha que llevaba hacia los barriles de aceite se encendió. La iglesia se incendió. El fuego subió hacia la cúpula, envolviendo las paredes. La gente corrió hacia la salida lateral, buscando refugio. Matt, destrozado por el dolor, se lanzó tras ellos. Pero entonces Henry levantó su rifle. «Mataste a mis amigos, a mis hijos». Su voz temblaba. «Pero no me matarás. Disparo». La bala de plata impactó en su pecho. Matt gruñó, tambaleándose. Su cuerpo ardía, pero no cayó. Dio un paso adelante, otro, y mostrando los dientes, dijo: «No puedes matar a la oscuridad». Las llamas se cerraron a su alrededor. La iglesia colapsó. Por la mañana la gente regresó a las ruinas chamuscadas. No encontraron los cuerpos de los hombres lobos. «¿Ya se acabó?», preguntó Thomas. Henry miraba en silencio las cenizas. Sabía la verdad. La oscuridad no muere. Solo espera su momento. Red Hall recibió la mañana en silencio. Las ruinas chamuscadas de la iglesia aún humeaban, difundiendo por el aire el olor a humo y muerte. Los sobrevivientes de la carnicería sangrienta estaban entre las cenizas, tratando de entender lo que había sucedido. Nadie hablaba. Nadie sabía qué hacer después. Henry Lawson sentía sobre él el peso de sus miradas. Esperaban una respuesta. «¿Ya se acabó?», repitió Thomas, con la voz temblorosa. Henry miraba las cenizas humeantes. El fuego había destruido todo lo que había dentro. Su única esperanza era que Matt se hubiera quemado con la iglesia. Pero, ¿por qué no encontraron sus restos dentro de las ruinas? Esa noche, Henry casi no durmió. Se sentó junto a la ventana, apretando el rifle, y miraba la oscuridad. Cada crujido lo hacía saltar. Cada ráfaga de viento le recordaba un susurro. Entonces comprendió por primera vez.
El miedo no se va. Se clava en los huesos y permanece allí, incluso cuando parece que todo ha terminado. En la tercera noche después del incendio, desapareció Sarah Wells. La mujer fue a buscar agua y no regresó. La encontraron por la mañana, sin ojos. En su frente, con sangre, estaba escrita la frase: «La oscuridad no muere». «Él está vivo», susurró Thomas de pie junto al cuerpo. Henry apretó más fuerte el rifle. «¿Tal vez sea otro hombre lobo? ¿Uno de esos tres?» No importa quién, lo importante es que no se detuvo. El pánico volvió a apoderarse de Red Hall. Aquellos que sobrevivieron a la masacre comenzaron a irse. Pero Henry no podía huir. Sabía que si escapaba, el mal lo seguiría. El invierno llegó temprano a Red Hall. La nieve cubrió las calles y con ella llegó una nueva muerte. En el patio trasero de la taberna encontraron a Jeremy Foster, el dueño del establecimiento, despedazado en pedazos. Y en la nieve, justo junto a su cuerpo, había una huella de pata. «¡No te quemaste!», susurró Henry. Matt estaba cazando de nuevo, pero esta vez no mataba rápidamente. Jugaba, dejaba huellas, se colaba en las casas y movía cosas. Rompía ventanas, pero no entraba. Les dejaba saber que estaba cerca. Henry decidió actuar primero. Reunió a los que aún quedaban en el pueblo y les dijo: «No vamos a esperar a que nos mate uno por uno. Iremos tras él». Pero la gente tenía miedo. «Ya lo intentamos», gritó alguien. «Lo quemamos, le disparamos». «Entonces haremos más». Thomas dio un paso adelante. «¿Y cómo piensas matar a alguien que no muere?». Henry se quedó pensativo. El fuego no funcionó. Las balas tampoco. Pero en las antiguas leyendas se hablaba de un sello de sangre, un antiguo ritual que sellaba a un hombre lobo en un solo lugar para siempre. Si no se podía matar, se podía encerrar. La vieja casa en la colina llevaba décadas deshabitada. En su sótano, alguna vez, se realizaron rituales. Henry y Thomas encontraron antiguos escritos. Los cazadores de antaño usaban este ritual para contener a los malditos. Necesitamos su rastro, su sangre. Sabían dónde encontrarla. La huella en la nieve seguía fresca. Esa misma noche se adentraron en el bosque. El silencio era opresivo. «¿Estás seguro de que llegaremos a tiempo?», susurró Thomas. Henry no respondió, porque sabía que Matt ya los estaba observando. Las ramas crujían. Sombras oscuras se movían entre los árboles. No uno, ellos. «¡Corramos!», gritó Thomas. Pero ya era tarde. Un rugido sordo sonó cerca de su oído. Henry se dio vuelta y vio cómo los ojos rojos brillaban en la oscuridad. Matt estaba allí, y esa noche sería la última para alguno de ellos. Henry apenas tuvo tiempo de saltar hacia atrás cuando las garras de Matt pasaron por el aire, desgarrando el espacio donde había estado su cuello un instante antes. Thomas disparó. El estruendo se escuchó por todo el bosque, pero el hombre lobo ni siquiera se inmutó. La bala entró en su pecho y salió por el otro lado, sin causar daño visible. Matt sonrió. Era la visión más espantosa, la boca de la bestia, torcida en algo parecido a una sonrisa. «¡Corre!». Henry agarró a Thomas de la mano y ambos comenzaron a huir. Matt no se apresuró. Caminaba detrás de ellos, como un cazador que acorrala a su presa. La casa en la colina era su única esperanza. Entraron apresuradamente y cerraron la puerta tras de sí. Henry agarró un cuchillo y se cortó la palma. La sangre cayó sobre el antiguo altar de piedra en el centro del sótano. Un susurro comenzó. El aire tembló. Matt apareció en el umbral de la puerta. «Estás perdiendo el tiempo, Henry». Su voz ya no era humana. «Veremos». El hombre lobo se lanzó hacia adelante, pero en cuanto su pata tocó el círculo de piedra, el espacio se cerró. Matt rugió. El hechizo se cerró como una trampa. Su cuerpo comenzó a arder desde el interior, pero en sus ojos, en lugar de miedo, apareció una risa. «¿De verdad creyeron que estaba solo?», gruñó.
y en ese momento todo el pueblo tembló por el espantoso, múltiple aullido. Ellos llegaron. Sombras se movían fuera de la ventana. Decenas de ojos brillaban en la oscuridad. ¡Maldito! Thomas retrocedió. Habían contenido a uno, pero ahora llegaban los demás. Henry sabía que si salían, los despedazarían. Si se quedaban, los encontrarían de todos modos. «No saldremos de aquí, ¿verdad?», preguntó Thomas en voz baja. Henry permaneció en silencio. La pregunta no era si sobrevivirían. La pregunta era cuánta sangre más se derramaría antes de que todo terminara. ¿Y terminaría alguna vez? Henry sostenía el rifle, pero sabía muy bien que era inútil. Fuera, las sombras los rodeaban. Había al menos una decena de ellos. No intentaban derribar la puerta. Esperaban. Esperaban a que el miedo hiciera el trabajo por ellos. «No podemos quedarnos aquí», susurró Thomas. «¿Y qué propones? ¿Salir y rendirnos?» Thomas tragó saliva. Y entonces, una figura brilló en la oscuridad. Una persona. Alguien caminaba entre los hombres lobos, tranquilo, sin miedo. «Sea quien seas, no entres». Golpe en la puerta. Henry apretó el rifle. «Ábranme», sonó una voz rasposa. «¿Quién eres?» «Me conocen». Henry miró por el ojo de la cerradura. Un anciano, cabello canoso, abrigo oscuro. «Padre Elijah». Thomas se giró rápidamente hacia él. «¿Pero él murió en el incendio?» «O eso creímos». Henry deslizó lentamente el cerrojo. El que sabía demasiado. El padre Elijah entró, sacudió la nieve de su hombro y observó tranquilamente a su alrededor. «¿Dónde está Matt?» Henry asintió hacia el sótano. El anciano bajó las escaleras, observó largo rato al hombre lobo atrapado en el círculo. «Entonces no te quemaste», dijo suavemente. «¿Y tú aún respiras?», sonrió Matt. Henry apretó los puños. «¿Sabías?» «Claro», suspiró Elijah. ¿De verdad pensaron que toda esta historia sobre la antigua maldición se había olvidado? Entonces, ¿por qué no hiciste nada? Porque fui parte de esto. El anciano se sentó a la mesa. Fui uno de los que los despertó. Silencio. Cuando era joven, creía que la sangre antigua otorgaba poder. Realizamos un ritual, y entonces ellos regresaron. Thomas jadeó de horror. «¿Pero por qué estás con nosotros entonces?» Elijah sonrió. «Porque ahora ellos también quieren llevarme a mí. Algo raspó la pared afuera. Nos queda poco tiempo. ¿Qué debemos hacer?» «Terminar lo que una vez comencé. No se puede matar. Lo sabemos, pero podemos arrebatarles su poder». Henry frunció el ceño. «¿Cómo?» Elijah sacó un viejo cuchillo de su bolsillo, cuya hoja brillaba con mercurio oscuro. «El cuchillo del antiguo juramento. Si se atraviesa el corazón del alfa con este cuchillo, la manada perderá su poder». Henry sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal. «¿Y quién es el alfa?» El anciano miró hacia abajo, hacia el hombre lobo atrapado en el círculo. Matt sonrió lentamente. «Bueno, Henry, tienes el arma. La pregunta es, ¿tendrás el coraje?» Fuera empezaron a raspar las puertas. Los hombres lobos perdían la paciencia. Henry miró el cuchillo. A Matt, a Thomas, que se había puesto pálido, y entendió que ahora solo tenía dos caminos. Uno, matar a Matt, quitarle el poder a la manada. ¿Pero sería capaz de hacerlo? Dos, creerle, liberarlo, y posiblemente condenar a todos. La decisión debía tomarse ahora, porque la puerta ya comenzaba a crujir. Henry sostenía el cuchillo. Su mano temblaba. Matt lo miraba fijamente a los ojos, y en esa mirada no había miedo. «Hazlo, Henry», susurró Thomas. Pero Henry no se movió. Algo no encajaba. Si matar al alfa fuera tan fácil, ¿por qué los hombres lobos les dejaban discutirlo? ¿Por qué esperaban? Miró a Elijah. «Sabías que esto iba a pasar». El anciano asintió. «No pueden atacar hasta que tomes una decisión. Eso es parte del antiguo juramento».
Henry apretó los dedos alrededor de la empuñadura. Sentía que lo observaban. No solo los hombres lobos, algo antiguo, poderoso. Esperaba. Si lo mato, ¿la manada desaparecerá? Elijah asintió. Matt sonrió. O quizás, continuó él, simplemente matas al único que entiende lo que pasa aquí. Henry frunció el ceño. Habla. Matt inclinó la cabeza. ¿De verdad crees que la manada es solo un grupo de monstruos? ¿Y qué más? Son el castigo, por lo que los hombres hicieron al traicionar los antiguos juramentos. Elijah se puso pálido. Henry vio el miedo en sus ojos. Sabías, susurró. Sabías que si matas al alfa, algo peor se liberará. Elijah se dio vuelta. Yo esperaba que no fuera así. Thomas tragó saliva nerviosamente. Henry levantó el cuchillo. Si te mato a ti, le dijo a Matt, ¿eso no cambiará nada? Tal vez cambie. Tal vez despierte lo que duerme más profundo que nosotros. Henry sintió como todo en su interior se rebelaba. Pero si te libero, entonces tendremos una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Matt lo miró fijamente. Para sobrevivir. Henry apretó los dientes. ¿Y a quién debo temer más? ¿A ti o a lo que escondes? Creo que pronto lo sabrás por ti mismo. Henry suspiró. La elección estaba hecha. Levantó el cuchillo y cortó el círculo. Matt no se movió. Miró a sus hermanos afuera y luego a Henry. Ahora estamos en el mismo barco, dijo suavemente. Entonces el cielo tembló. Algo enorme despertó. Todo el pueblo tembló. Y ahora, en la oscuridad de la noche, salió la verdadera bestia. El que era más antiguo que los hombres lobos. El que su nombre fue olvidado. El cielo tembló con un bajo sonido retumbante. No un rugido, no un aullido. Risa. Henry sintió cómo su interior se encogía de horror. Algo los estaba mirando. Algo se había despertado. Matt levantó lentamente la cabeza. Sus fosas nasales se expandieron, como si estuviera absorbiendo el olor de la noche. Nosotros solo fuimos una sombra, dijo en voz baja. Pero ahora, la sombra ha despertado a su dueño. Elijah se levantó bruscamente. «Tenemos que irnos». Pero ya era tarde. La oscuridad se movió. Algo enorme se movía fuera de la ventana. No una bestia, no un hombre. Una sombra sin forma, sin rostro, pero estaba mirando. Miraba directamente a Henry. «¿Sabe quién eres?», susurró Matt. ¿Qué? Te has convertido en parte del juego, Henry. Ahora has cambiado el destino. Elijah lo agarró por el brazo. «Corramos». Pero Matt no se movió. Simplemente sonrió. «Ahora ya no importa a dónde huyan». «¿Por qué?». Matt se giró hacia él. En sus ojos no había humanidad. «Porque la noche apenas comienza». «No tenemos tiempo», gritó Thomas. «Corramos a la iglesia», ordenó Elijah. Henry quería preguntar por qué, pero la tierra tembló. Algo se movía bajo el pueblo. Algo antiguo. Algo que había esperado pacientemente durante siglos. Henry lo entendió. Las bestias no eran la pesadilla principal. Ellas eran solo el comienzo. El verdadero horror apenas se había despertado. Y ahora estaba viniendo por ellos. Corrieron. Thomas respiraba con dificultad, aferrándose a los pedazos de realidad. Henry escuchaba cómo algo los seguía. No había pasos, no había rugidos, pero se movía. «A la iglesia». Respirando con dificultad, soltó Elijah. La vieja iglesia se alzaba en la colina. Las puertas se abrieron, dejándolos entrar. El olor a polvo, a velas de cera, a algo antiguo. Henry cerró las puertas y metió el cerrojo. «Esto no lo va a detener», susurró Thomas. Matt simplemente sonrió. «Ya es tarde». Henry apretó los puños. «¿Qué sabes tú?». Matt inclinó la cabeza. «Más de lo que crees». Pasó su mano sobre la piedra vieja y dijo: «Esta iglesia no fue construida para protegernos del mal». ¿Qué? Henry se puso pálido.
Fue erigida para mantenerlo dentro. Despertaste a la oscuridad. Un crujido. Las viejas paredes temblaron. De las grietas, la oscuridad comenzó a arrastrarse. Algo se estaba desgarrando en el mismo tejido de la realidad. «¡Dios!», susurró Thomas, pero Dios no escuchaba. Elijah cayó de rodillas. «Esto es imposible». «¡Ya es posible!», respondió Matt. Él no tenía miedo. Henry apretó el cuchillo. «¿Cómo lo detenemos?». Matt se rió. «¿Detenerlo?». Dio un paso adelante. «¿Quién dijo que podemos? Está saliendo». Henry sintió cómo el aire se espesaba. La iglesia respiraba. Sonidos profundos. Una voz oscura, más antigua que el tiempo mismo. «Me despertaron». De las grietas en el suelo, fluía sangre, y la sombra comenzó a levantarse. El suelo bajo sus pies se movió. La sangre fluía desde las piedras, empapando la antigua mampostería. El aire temblaba por el susurro. «Me despertaron». Henry no podía moverse. Algo se levantaba de la oscuridad. Una forma, humana y no humana a la vez, alta, sin rostro, pero tenía ojos, cientos de ojos, brillando en la oscuridad. Matt no retrocedió. Miraba las cuencas vacías del monstruo y dijo: «No vinimos a pelear». La bestia sonrió. «No, viniste a recordar». Un crujido. Henry jadeó. Las imágenes inundaron su mente. Hace mucho tiempo. Muerte. Sacrificios. Personas que hicieron un trato con esta criatura. Pero luego lo traicionaron. Lo sellaron en los cimientos de este pueblo. Y lo olvidaron. Pero la oscuridad nunca olvida. Debes elegir». Henry cayó de rodillas. «Dios mío». Matt apretó los puños. «No somos los que hicieron ese trato». La criatura se rió. «Pero ustedes son su sangre». Las sombras comenzaron a arrastrarse por las paredes. «Devuélveme lo que es mío, o los tomaré a todos». Henry levantó la vista. «¿Qué quieres?». «La sangre del primogénito». Elijah tembló. Matt sonrió. «Henry». ¿Qué? «Eres tú. Sangre o fin». La oscuridad esperaba. Henry sentía su hambre. Lo entendió. Si se ofrecía como sacrificio, los demás sobrevivirían. Pero si se negaba, la oscuridad los tomaría a todos. Matt se inclinó hacia él. «Ahora lo sabes». «¿Qué sabes?». Matt susurró. «¿Por qué todo esto comenzó?». Henry apretó el cuchillo. La decisión estaba tomada. Se levantó y dio un paso adelante. Henry dio un paso adelante. La oscuridad se estiró hacia él. «La sangre del primogénito», susurró la criatura. Su voz sonaba como miles de voces al mismo tiempo. Matt observaba, sin decir palabra. Thomas contuvo la respiración. Elijah retrocedió. Sus ojos buscaban una salida que no existía. Pero Henry estaba tranquilo. Sabía lo que debía hacer. Levantó el cuchillo y golpeó, pero no a sí mismo. La hoja entró en el pecho de Matt. Él inhaló profundamente. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué? ¿Tú? Henry susurró. «Lo sabías todo este tiempo. Nos trajiste aquí». Matt vaciló. La sangre caía por su camisa. «No eres el primogénito. Yo soy el último descendiente de los ancianos de este pueblo. Tú eres parte de la oscuridad». Matt se rió, pero no con su propia risa. La oscuridad gimió, se ahogó y comenzó a consumirlo. Matt gritó. Su piel empezó a desgarrarse mientras la sombra lo absorbía. La criatura se retorcía. Su forma cambiaba, pero ya no avanzaba. «¡Esto no son las reglas!», rugió. Henry sostuvo el cuchillo. Lo sabía. La oscuridad no podía tomar a la víctima que le pertenecía. Y ahora estaba desgarrando a Matt en pedazos. La sombra comenzó a desvanecerse. El aire volvió a ser liviano. Y de repente, la oscuridad desapareció, pero no por completo. Henry cayó de rodillas. Alrededor, silencio. Elijah aún respiraba con dificultad, mirando el lugar donde la criatura había estado. ¿Esto terminó?», susurró Thomas. Nadie respondió, porque en la oscuridad, lejos,
Alguien aún susurraba. Henry aún no había podido recuperar el aliento cuando escuchó un gruñido sordo, profundo, animal. Se dio vuelta. De la oscuridad emergió una figura, alta, musculosa, cubierta de pelo espeso, ojos amarillos, como los de una bestia. El segundo hombre lobo. No la oscuridad, no algo antiguo, pero igualmente peligroso. «No pensaste que todo sería tan fácil, ¿verdad?», dijo el hombre lobo, su voz áspera, como podrida desde adentro. Henry apretó el cuchillo, pero sabía que no era suficiente. El aire tembló. El hombre lobo atacó primero. Henry no pensó, simplemente saltó hacia adelante. Su cuerpo se transformó en el aire. Un golpe sordo. Los colmillos se hundieron en la carne. Las bestias rodaban por el suelo, desgarrándose mutuamente con garras. El crujir de huesos, destellos de dolor. Henry golpeó con la pata. La sangre salpicó sobre la piedra, pero no fue suficiente. El hombre lobo se levantó. Sus garras se hundieron en Henry. Henry aulló de dolor, pero no se rindió. Lucharon hasta que ya no tuvieron fuerzas. El hombre lobo rugió y se lanzó hacia adelante, esperando aferrarse a la garganta de Henry. Pero Henry fue más rápido. Se zafó de las patas del enemigo y le hundió los colmillos en el cuello del atacante. Un crujido sordo. El cuerpo se desmayó. El hombre lobo cayó al suelo. Sus ojos amarillos se apagaron. Henry cayó junto a él, respirando pesadamente. Había ganado. Pero en sus oídos aún sonaban los susurros de la oscuridad, y no sabía si esto era realmente el fin. Henry respiraba con dificultad. Sus dedos temblaban. Su cuerpo dolía, pero el dolor no era el mismo que antes. Lo estaba cambiando. Levantó las manos. Su piel estaba cubierta de manchas extrañas. Las uñas se alargaban, convirtiéndose en garras. «¿Qué me pasa?». Se agarró la cabeza, pero algo se rompió dentro de él. Thomas retrocedió. Elijah no podía apartar la mirada. «Henry», susurró Thomas, tú estás cambiando». Pero Henry ya lo sabía. Su corazón latía diferente. Sentía los olores más fuerte que nunca. La sangre de sus enemigos aún no se había secado en las piedras, y él quería más. «Esto era el trato, Henry». La voz vino de la sombra, el mismo susurro que lo había perseguido toda la noche. «Pensaste que podías vencer a la oscuridad, pero la oscuridad no muere. Ella elige un nuevo dueño». Henry se detuvo. Recordó el momento cuando hundió el cuchillo en Matt, cuando la sangre se mezcló con las sombras, cuando algo entró en él. Él nunca fue un hombre lobo, pero ahora lo era. Elijah maldijo en voz baja. Thomas dio un paso atrás. «Henry, ¿eres tú?». Henry inhaló. Olas de poder recorrían su cuerpo. Levantó la cabeza. En sus ojos se reflejaba la noche lunar. «No sé en quién me he convertido ahora, pero sé que ya no soy quien era». Lejos, en algún rincón, aulló un lobo. Y Henry entendió. Esto aún no ha terminado. Henry estaba de pie en medio del pueblo destruido, respirando pesadamente. La noche se calmaba. La sangre sobre las piedras se había enfriado. La oscuridad retrocedió. Elijah y Thomas lo miraban con terror y admiración al mismo tiempo. Él seguía vivo. Pero, ¿a qué precio? Henry bajó la mirada hacia sus manos. Ahora ya no eran humanas. La piel estaba cubierta de pelo. Las garras brillaban bajo la luz de la luna. Había sacrificado su humanidad, pero gracias a eso, el pueblo sobrevivió. La gente fue salvada. Thomas dio un paso hacia él. «¿Sigues siendo Henry?». Henry levantó la mirada. Sus ojos eran amarillos, pero no había furia en ellos. «Siempre seré Henry. Solo que ya no soy el que era. Podría haberse perdido en los bosques, convertirse en una nueva amenaza. Pero no lo hará. No haré daño a las personas. Las protegeré». Elijah asintió. «Entonces no has perdido tu alma». Henry miró por última vez al pueblo. Ya no podía estar entre ellos, pero siempre estaría cerca,
en las sombras, entre los árboles. El hombre lobo que protege a la gente. La luna brillaba intensamente en el cielo. Henry se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Su silueta se desvaneció entre los árboles. Pero si alguna vez la oscuridad regresa, él también regresará, porque ya no es un hombre, pero tampoco una bestia. Él es un guardián.